El día de hoy vamos a hablar sobre caminar y rodar en la ciudad como una estrategia de alimentación del transporte público. Abordaremos este tema primero teniendo una visión de qué está pasando con la movilidad activa a nivel global, luego vamos a pasar al contexto nacional para poder abordar el tema desde 5 puntos importantes: la información y diagnóstico, políticas públicas, capacidad institucional, financiamiento de inversión y seguimiento. Todos elementos determinantes para que las estrategias de caminar y rodar en la ciudad sean exitosas. Tenemos unos excelentes ponentes el día de hoy. Nos acompaña Iván de la Lanza, licenciado en Administración por la Universidad del Valle de México. Ha participado como ponente en diversos congresos internacionales en Canadá, Estados Unidos, Colombia, Ecuador, Chile, Sudáfrica y México. Actualmente es el gerente de movilidad activa en WRI México. Trabajó en la Secretaría del Medio Ambiente local, donde desarrolló la estrategia de movilidad en bicicleta para la Ciudad de México, logrando la consolidación del sistema Ecobici. También nos acompaña Yasmín Viramontes, arquitecta del Tecnológico de Monterrey, con intercambio en la Universidad de los Andes, Colombia. Actualmente es directora general de Camina, Centro de Estudios de Movilidad Peatonal. Ha sido reconocida con el Walking Visionaries Award en el Walk 21 en Viena. Además, lideró la participación del Manual de Urbanismo Táctico Camina Kit, representando a México en la Bienal de Arquitectura de Venecia en 2016. Eric Cisneros es urbanista por la Universidad Nacional Autónoma de México. Actualmente es asesor en World Resources Institute en proyectos de seguridad vial y accesibilidad en diferentes ciudades del mundo. Trabaja en la Secretaría de Movilidad, Autoridad del Espacio Público, Secretaría de Obras y Servicios y en la Agencia de Gestión Urbana en la planeación e implementación de distintos proyectos de espacio público y movilidad. Y finalmente nos acompaña Jorge Cáñez, licenciado en Ciencia Política por el ITAM, con especialidad en Comunicación Política por Sciences Po en Aix-Provence. Actualmente es coordinador del eje Ciudad Compartida en el Laboratorio para la Ciudad. Trabajó en el Instituto de Políticas para el Transporte y el Desarrollo ITDP como coordinador de comunicación y consultor en política pública. No siendo más, le doy la palabra a Iván, quien nos va a dar el contexto internacional sobre mover, caminar y rodar en la ciudad. Muchísimas gracias, Valeria. Pues un gusto y un honor estar aquí el día de hoy. Nos da mucho gusto ver a tantas personas también conectadas y obviamente compartir el panel con tan distinguidos amigos y compañeros de caminar y andar la ciudad justamente a diario. Por favor, la siguiente lámina. Vamos a hablar primeramente, como decía Valeria, de la introducción del estatus de la movilidad activa en el mundo y particularmente vamos a hacer un foco en México. Queremos enfocar esta discusión en 4 ejes temáticos que son información y diagnóstico, políticas públicas, capacidad institucional, financiamiento de inversión y seguimiento. Sobre todo para poder entender qué es, más allá de entender la problemática, entender hacia dónde nos podemos mover y desde cada una de las trincheras de los personajes que estamos aquí, con las experiencias que han tenido dentro y fuera de gobierno, desde la participación ciudadana, cómo podemos articular acciones concretas y rápidas en las ciudades. Entonces, si podemos pasar a la siguiente lámina, por favor. Yo tengo el control, perfecto. Veamos, ahí está. Entonces, perdón, ya me adelanté una. Ok, estatus de la movilidad activa en el mundo, caminar y rodar, andar en bicicleta. Aquí, sobre todo, lo que queremos hacer el énfasis es, normalmente a caminar y andar en bicicleta se le llama movilidad alternativa. La gran pregunta que hoy en día nos hacemos ¿es realmente la alternativa o es la movilidad para gran cantidad de las personas en el mundo? La verdad es que cuando vemos los datos duros, sobre todo, por ejemplo, en este tipo de reportes como el Global Outlook de Walking and Cycling o el reporte global de caminar y andar en bicicleta en el mundo de la UNEP y FIA, vemos que entre un 20 y un 65% de los viajes en todo el mundo se realizan a pie o en bicicleta, que si a esto le sumamos los viajes que comienzan y terminan caminando en bicicleta, sumamos muchísimos más, que el transporte activo ofrece enormes beneficios en términos ambientales, económicos y de salud,
y que desafortunadamente muchas de estas personas arriesgan o pierden sus vidas cada vez que viajan. Más de 25% de las personas muertas en carreteras son peatones a nivel mundial, de acuerdo a este estudio de la UNEP. Después vemos precisamente cuáles son algunos de los repartos modales en bicicleta de los viajes en las principales ciudades en el mundo. Vemos realidades latinoamericanas en donde los porcentajes llegan a alcanzar hasta un 5% en las principales ciudades, inclusive en temas como León, en México, tenemos altos repartos modales en bicicleta. Y sin embargo vemos que en las realidades asiáticas, en las realidades en Europa, particularmente India y China en Asia, tienen altos repartos modales en el mundo en bicicleta. Por lo tanto, un poco el tema de la conclusión es, no es en sí la movilidad alternativa, es la gran movilidad para muchas de las personas. Y luego vemos entonces que esto, a pesar de ser una actividad de alto riesgo, de acuerdo a las estadísticas, genera grandes beneficios en términos económicos, ¿no? Sabemos que un aumento en el ciclismo podría traer hasta 24 trillones de dólares a nivel mundial entre 2015 y 2050, que sin duda es uno de los elementos que puede reducir las emisiones de CO2 producto del transporte urbano en un 11%. Ya lo veíamos la semana pasada, en donde la Organización de las Naciones Unidas aprueba una nueva metodología para el acceso de los proyectos ciclistas a la medición y a la obtención de bonos de carbono. Esto permite un gran financiamiento a nivel mundial de estos proyectos. Y en el tema de salud pública se consolida, en definitiva, con un incremento en la mejora de la salud, mermada, por supuesto, generalmente por la inactividad en las ciudades o en el mismo transporte público, y que tiene altos beneficios, sobre todo en las enfermedades no transmisibles. En México particularmente, y el estudio que conducimos con C40 en el 2016, nos indica que hay un alto grado de beneficios, particularmente para enfermedades cardiovasculares o diabetes, enfermedades que atacan mucho a la población mexicana. Pasando ya al tema en específico de el foco en México, permítanme porque no me logra cambiar la pantalla. Ahí podemos ver, ups, ahí está. A ver, volvemos a la otra, un segundo. Está un poco lento aquí la conexión. Pero bueno, básicamente es mostrar algunas imágenes de lo que se repite día con día, de esto que ya hablábamos, imágenes desde República Dominicana hasta la India, Pakistán y África, en donde vemos que los más vulnerables, desafortunadamente, generalmente son los niños, son los viajes a la escuela y son los viajes al trabajo, pero desafortunadamente realizados por niños. Y luego vemos este tema de accesibilidad y seguridad al transporte público, ¿no? Normalmente también la movilidad activa es subestimada. En México y en el mundo se llevan más de 15, 20 años construyendo líneas de BRT, mismos 15 o 20 años que las hemos dejado completamente desconectadas, en donde hemos olvidado cómo garantizar que la accesibilidad de poder caminar o andar en bicicleta sea lo más segura posible. Entonces concluimos con esto que a nivel mundial la investigación nos dice el acceso seguro mediante la movilidad activa es fundamental no solo para la movilidad urbana sostenible, sino para el desarrollo sostenible. Y la movilidad activa provee beneficios en términos sociales, económicos, de salud pública que sobrepasan en muchas ocasiones su inversión. En términos específicos de México, hicimos un estudio muy similar, pero sobre las perspectivas a nivel nacional en las diferentes ciudades. El propósito precisamente es realizar esta investigación sobre el estado de las políticas, inversiones y realidades del transporte no motorizado en México, que permita obtener datos duros, que es lo que normalmente no encontramos, para la formulación de políticas públicas y que cuenten con una inversión y compromiso por parte del gobierno nacional y ciudadanía. ¿Qué encontramos principalmente en este estudio? En definitiva, la prevalencia y el gran número de peatones y ciclistas en México es brutal. El TNM, desafortunadamente, a pesar de los grandes números en movilidad, es muy poco estudiado, es carente de fondos completamente y es frecuentemente subestimado.
Los modos motorizados de movilidad continúan dominando principalmente la inversión en infraestructura y estructuración institucional y de planificación urbana en México, es decir, no obstante los grandes números, se sigue privilegiando no solo en aspectos financieros, sino en aspectos institucionales a los modos motorizados. Y 2/3 de todos los viajes se realizan principalmente en transporte público. Los viajes al trabajo y escolares, principalmente de niños y adultos jóvenes, se realizan principalmente caminando, ¿no? Encontramos datos como que la mayoría de los niños y jóvenes, por lo menos menores de 15 años, caminan y van en bicicleta a la escuela, ya sea porque todavía no pueden conducir, y ahí le agregamos una nueva pregunta, que si supieran conducir probablemente no se podrían comprar un automóvil ni una motocicleta, o porque bien sus lugares de trabajo y educación tienden a estar muy cerca de los hogares. La gran mayoría de los viajes son viajes muy cortos, menos de 30 minutos, y la mayoría de las ciudades mexicanas aún no son suficientemente grandes como para requerir inversiones en transporte masivo. Esa es la gran realidad en términos de nuestro país. Entonces, probablemente estemos enfocando las inversiones en donde no debemos, que es en atender otro tipo de problemáticas, principalmente las motorizadas. Déjenme ver porque se me acaba de pausar otra vez la plataforma y no puedo cambiar mi lámina. Denme un segundo, por favor. Ahí está. Riesgos y externalidades, obviamente lo que muchos sabemos, pero es importante recalcarlo: falta de seguridad vial. Los hechos de tránsito son la principal causa de muertes prevenibles en menores de 14 años. En promedio, los mexicanos gastan entre un cuarto, un quinto y hasta un 40% de sus ingresos en transporte. Y las externalidades negativas en términos de congestión, calidad del aire, ruido, emisiones, gases de efecto invernadero, generan un costo social equivalente al 4% del PIB en las 5 áreas metropolitanas más grandes de México. Retos y desafíos: los mayores obstáculos siguen siendo superar para las políticas de transporte no motorizado, son institucionales y financieros. El transporte no motorizado es considerado no como un fin en sí mismo, sino como un medio para llegar a la reducción de emisiones o a través del cambio modal, o como una solución simplificada del acceso al espacio público. Es decir, el transporte no motorizado debe ser considerado como un medio en sí mismo, y las soluciones de transporte no motorizado se formulan de la misma manera en planes, proyectos e instituciones federales y locales, sin contextualizar. Esto es algo que vemos muy frecuentemente. ¿Qué se recomienda? Y con esto terminamos. 1, profundizar el estudio del TNM. En definitiva, si no sabemos en dónde estamos parados, difícilmente vamos a poder llegar a algún lado. Por lo tanto, necesitamos financiar investigaciones, generar herramientas para el diagnóstico, promover continuidad en los estudios, generar una visión conjunta con base en ese diagnóstico y planeación, y generar apoyo institucional de manera muy fuerte, creación y fortalecimiento de autoridades a través de las políticas públicas, generar realmente atribuciones, capacidades y fondos, estrategias de coordinaciones intersectoriales entre gobiernos, instituciones, sociedad civil, academia y otros actores involucrados. Y las últimas 2 son reconocer estas fortalezas y oportunidades del transporte no motorizado, transporte activo, para integrarlo como estrategias intersectoriales en los temas que vimos de desarrollo urbano, inclusión social, movilidad, accesibilidad, seguridad vial, y priorizar estas áreas de desarrollo de acuerdo a las agendas nacionales de desarrollo nacional, planificando el TNM de manera eficiente y efectiva, ¿no? Realmente logrando establecer estrategias que logren desincentivar esa motorización y poder virar esas inversiones motorizadas. Para esto, y entonces pasamos a la siguiente parte, me gustaría dar la introducción, porque si bien es esto lo que muchos conjugamos que se debe hacer, también es otro ejemplo que no podemos empezar necesariamente a veces por las políticas públicas. Y entonces tenemos grandes ejemplos con Eric, con Jorge, con Yasmín, sobre cómo se han empezado este tipo de acciones a nivel ciudad. Valeria, por favor. Jazz, te voy a dar la palabra para que continuemos con la presentación. Perfecto. Listo. Perfecto. Bueno, buenos días a todos. Gracias por la invitación a WRI.
y un honor estar con mis compañeros platicando estos temas de caminar. En el tema del diagnóstico y la información, primero me gustaría plantear cuáles son las fuentes de información que tenemos en México y a nivel local en Ciudad de México, por ejemplo, y el planteamiento de que estas fuentes de información puedan convivir o puedan realizar estudios en conjunto, como por ejemplo algunos estudios institucionales donde podemos ver fuentes como INEGI, CONAPRA, BID, la CAF, Banco Mundial, ONU Habitat, Laboratorio para la Ciudad, todas las secretarías que han hecho estudios de este tipo. La academia, por ejemplo, tenemos a la UNAM, a la UAM, TEC de Monterrey, ITAM, Colmex y muchas universidades a nivel nacional también que están impulsando estos temas y que empiezan a generar este tipo de estudios a sus alrededores. Y cómo conviven estos también con la sociedad civil especializada como WRI, TDP, Centro Mario Molina, El Poder del Consumidor, que tiene estudios súper interesantes. En Nuevo León, por ejemplo, cómo vamos Nuevo León está haciendo grandes estudios en estos temas de seguridad vial. Y bueno, podemos seguir. En esta parte de información y diagnóstico, siguiente. Aparte de las fuentes de información, quiero plantearles las escalas de medición y la relación con sus acciones. ¿Y a qué me refiero con esto? A pesar de, como comentaba Iván ahorita, de que el transporte masivo en las ciudades mexicanas todavía no se implementa en todas, quiero traerles a la luz dos ejemplos importantes de cómo estas escalas de medición, cuando empezamos a revisar que el transporte sustentable y cómo podemos mover más personas en las ciudades impacta. Por ejemplo, hay dos ejemplos. Un ejemplo en el tema del transporte masivo en la Ciudad de México y otro ejemplo del transporte masivo en la Ciudad de Monterrey. Por ejemplo, aquí aplaudimos mucho que el metro todos los días tenga una red que todos los días transporte diariamente entre 4.5 y 5.5 millones de personas, que hay 12 líneas, que está la ciudad muy bien conectada, que tiene una red de 226.48 kilómetros y, por ejemplo, puedes seguir, podemos decir que el metro no es completamente accesible. ¿Y a qué me refiero con esto? Que el tema debe de ser enfocarse en el usuario del transporte público. Si estamos hablando de la accesibilidad y de caminar y andar y de rodar en la ciudad, tenemos que ver cómo este transporte público sí se conecta a la ciudad y, por ejemplo, se nos olvida a veces cómo personas de la tercera edad o personas con discapacidad usan este medio de transporte. ¿Podemos seguir una más? Entonces, en el siguiente ejemplo, en Monterrey, la línea 3 del metro de Monterrey, que todavía no se inaugura, tiene una longitud de 7.5 kilómetros, va a impactar a 6.900 millones, perdón, a 280,000 pasajeros, se espera que impacte a 280,000 pasajeros y ha costado 6.900 millones de pesos. Entonces, pero una vez que empiezas a caminar alrededor de esta línea de transporte público masiva, te encuentras a este tipo de construcciones, de columnas masivas que no nada más invaden, que no nada más son, que invaden pues la banqueta. Y entonces es este tema de las escalas, es decir, sí al transporte público masivo en ciertos espacios donde sí se pueda desarrollar esta conexión en toda la ciudad, pero no a que esto invada una banqueta o que invada el espacio peatonal, que todos sabemos que caminar es lo más, o desplazarse en el espacio público con esta movilidad activa es lo más importante. ¿Podemos seguir? Y bueno, por último, son este tipo de cosas que a nivel técnico creo que se tienen que resolver y que se deben de dejar plasmados en los proyectos aledaños al transporte público. Muchas gracias, Jazz. Le vamos a dar la palabra a Eric. Hola, ¿cómo se encuentran? Muy bonito día a todos.
No sé si me escuchan, perdón. Bueno, sí, perfecto. Pues es un gusto poder compartir con ustedes. Muchas gracias al equipo de WRI por la invitación. Pues estaba viendo justamente el tema de los asistentes y me da mucho gusto ver personas de varios países, varios estados. Bienvenidos. Retomando lo que comentaba mi compañero Iván de la Lanza y Yasmín, efectivamente el tema del diagnóstico es sumamente importante. Es importante que esa información venga institucionalizada. Un ejemplo de lo que pudimos hacer en la Ciudad de México, que es una de las excepciones para México como país, por el tamaño obviamente de la ciudad, también de los recursos, es tener la información realmente institucionalizada para que podamos tener acciones, objetivos claros y responsables. Si no hay acciones en estos planes que se tienen que generar, en estos diagnósticos, no podemos llegar a unos objetivos claros y no podemos tener unos responsables. Entonces, algunos ejemplos de lo que se llegó a lograr hacer en esta administración efectivamente fue ponerle nombre y apellido a cada una de las acciones y nombre y apellido a cada uno de los responsables con tiempos. Entonces, si los chicos que nos están escuchando quisieran promover el tema de la infraestructura peatonal, que sus ciudades sean más caminables y más pedaleables, lo primero que tienen que hacer efectivamente es tener un buen diagnóstico con la información para saber cuáles van a ser las estrategias. En el caso de la Ciudad de México, como lo comentaba Yasmín, pues contamos con metro, no en la mayoría de nuestras ciudades contamos con metro, y por eso es importante impulsar otros modos de transporte. En el caso de caminar y pedalear es fundamental porque son los modos, sí, los más baratos, también los que al generarlos, al impulsarlos, generan mayor seguridad al resto de los usuarios. Por el momento creo que sería mi participación para el tema de diagnóstico e información. Gracias, Eric. Le damos la palabra a Jorge. Gracias, Valeria. Un saludo y buenos días a todos mis compañeros, Yasmín, Eric, Iván. Un saludo también a mi mamá, y bueno, empecemos con la información, el diagnóstico. Ya mis compañeros hablaron muy bien de las cifras que ya existen. Y bueno, yo estando en el gobierno de la Ciudad de México me he especializado en el tema de seguridad vial, porque es la base de toda la movilidad no motorizada, ¿no? No podemos hablar de fomentar el ciclismo urbano y de fomentar la caminata en la ciudad si no garantizamos a los ciudadanos que esto va a ser seguro, que no va a haber lesionados graves, que no va a haber muertes en las calles. Y bueno, las cifras que se tienen a nivel internacional por la Organización Mundial de la Salud dicen que hoy van a morir 3,000 personas en las calles de las ciudades del mundo, de las cuales 500 son niños que van a morir solo el día de hoy en el mundo. Si ven el avioncito que está ahí, es el Airbus A380, es el avión comercial más grande del mundo. Esto es lo equivalente a que si 4 de estos aviones se estrellaran todos los días. Entonces, es una reflexión que tenemos que hacer porque estando desde el gobierno, lo más importante es garantizar y salvaguardar la vida de todos los ciudadanos y esto es cómo vamos a empezar a fomentar el ciclismo y la caminata en nuestras ciudades. Si le preguntamos a la población por qué no anda en bicicleta, por qué no camina más la ciudad, por qué no les gusta caminar, lo que más responden es porque no es seguro, no se le está garantizando calles seguras. Entonces, por eso es importante, desde el gobierno de la Ciudad de México se han hecho muchas acciones para hacer más ciclovías seguras, hacer pasos seguros. Más al rato les voy a platicar del programa integral de seguridad vial de la Ciudad de México. Y bueno, en México, en el país, hoy van a morir 43 personas por incidentes viales, y en la Ciudad de México, de esas 43 van a morir 3, de las cuales 1 o 2 son peatones, siempre la mitad son peatones. Entonces, si pasamos a la siguiente lámina, por favor, Valeria. Como bien decía Iván de la Lanza, pues ni siquiera sabemos bien dónde estamos parados. Hace falta mucha inversión, muchos recursos para hacer investigación, planeación, tener cifras de qué es lo que está pasando en las calles de las ciudades para poder garantizar seguridad a los peatones y los ciclistas.
Por eso, desde el Laboratorio para la Ciudad estamos trabajando con la Secretaría de Movilidad y para hacer el primer repositorio de datos abiertos con visualizaciones de dónde exactamente, con puntos georreferenciados, hay lesiones graves, hay muertos, hay incidentes viales en la ciudad. Entonces, más que hablar de cifras en esta parte del diagnóstico, pues hablar de la importancia de que hace falta mucho poder tener investigación para tener estas cifras, porque va a ser la base de toda política pública. Política pública que no se hace con evidencia de datos, no sabemos si vamos mejorando o no. Entonces, por eso la importancia de generar más datos. Y en esto estábamos trabajando la semana pasada, ya para terminar, se le entregó al jefe de gobierno la propuesta de política pública del Sistema de Información y Seguimiento de Seguridad Vial, que viene en la Ley de Movilidad, para que dé la orden de que se implemente por primera vez este tema de datos y que será abierto a toda la ciudadanía. Es todo, gracias. Muchísimas gracias, Jorge. Vamos a seguir con el tema de políticas públicas, dándole la palabra a Yasmín. No te escuchamos. ¿Puedes activar tu micrófono? No te escuchamos. Ahí, ¿listo? Perfecto, gracias. Muy bien. Bueno, aquí como mis compañeros están más especializados en estos temas, yo me enfoqué en revisar y hacer énfasis a nivel nacional y a nivel local de estos programas, leyes, planes que se tienen y qué instituciones están impulsando este tema de movilidad activa y desde dónde viene. Y pues bueno, para empezar, hay una fuerte alerta en el tema de la ley para la inclusión de las personas con discapacidad, que esta ley y estas cartas que se han enviado desde hace 10 años, que se ha empezado todo este movimiento a nivel local y a nivel nacional, para la inclusión de personas con discapacidad en el espacio público y en los espacios privados también, es muy importante entender que de ahí se empieza a derivar el tema de la accesibilidad universal que se requieren en nuestras calles y que todavía no se cumplen esas especificaciones que vienen en la ley. También del 28 de noviembre de 2016 tuvimos el honor de tener ya por fin la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, que pues hace más de 40 años, bueno, hace 40 años no se actualizaba y creo que es muy importante este tema a nivel nacional. También es el tema del Plan Nacional de Desarrollo, que ahí viene objetivos muy específicos sobre el tema de movilidad urbana y el fomento a la movilidad urbana sustentable, donde de ahí se desarrolla el Programa Nacional de Desarrollo Urbano, y que en el objetivo 4 tiene muy específico impulsar una política de movilidad sustentable que garantice la calidad de vida, la calidad, disponibilidad, conectividad y accesibilidad de los viajes urbanos. Entonces, para seguir con esto, creo que el reconocimiento a la SEDATU en el tema de la estrategia de movilidad urbana sustentable y de estas herramientas que se han creado gracias a esto, como el manual de calles de SEDATU que se realizó con el apoyo del BID, nos empiezan a generar un panorama mejor para que las ciudades mexicanas tengan más herramientas en este cambio de rediseño que se necesitan en las calles. Y ahorita yo creo que el tema de la ley de movilidad y el programa de desarrollo del Distrito Federal se los dejo a mis compañeros, pero antes quisiera terminar esta intervención comentando que se está promoviendo por parte de organizaciones de la sociedad civil
la Ley General de Seguridad Vial, para que es necesaria para cumplir con la recomendación de la OMS de contar con una ley que ayude a erradicar las muertes y lesiones graves causadas por el tránsito. Ya no podemos dejar en nuestro país que se sigan muriendo las personas a causa de accidentes en el espacio público y en las calles. Entonces, es un llamado urgente para las autoridades de que es muy importante aprobar este marco normativo. Y termino. Muchas gracias, Jazz. Le vamos a dar la palabra a Eric. Hola, ¿cómo están? Bueno, efectivamente hablando de las acciones y lo que es necesario para que nuestras ciudades sean más caminables y pedaleables, es muy importante la política pública. ¿Y qué entendemos por política pública? Los planes, las normas, como lo comentaba Yasmín, los reglamentos y los programas, así como las mismas instituciones. Del lado izquierdo de esta diapositiva izquierdo de esta diapositiva que están viendo, se encuentra un pequeño ejemplo de lo que logramos hacer para el programa Paz Seguros, el cual se enfocaba específicamente en salvar la vida de peatones. ¿Cómo se realizó esto? Hubo un antecedente, efectivamente, como lo pueden ver con estos instrumentos que se encuentran a los lados y en diferentes fechas para poder llevar a cabo un programa, el cual tuviera un equipo integrado de diferentes instituciones, la Secretaría de Movilidad en su momento, Autoridad del Espacio Público, la Secretaría de Obras, la Agencia de Gestión Urbana, la Secretaría de Seguridad Pública, la Secretaría de Gobierno, Academia, la UNAM estuvo trabajando por allá, muchas otras organizaciones que proveían los datos, vaya, Bloomberg, mismo WRI estuvo colaborando. Entonces esto podía llegar al final a llevar acciones a la calle. Es muy importante que todas estas leyes se generen con reglamentos y con acciones claras. Si todo este papel no lleva a una acción clara, una modificación de lo que hoy vivimos cuando caminamos y pedaleamos, nos está faltando algo. Por el otro lado, cuando no tenemos este gran trabajo de política pública para otro tamaño de ciudades, también existe la voluntad institucional. Y del lado derecho podemos ver lo que era antes Eduardo Molina, antes del Metrobús, también un sistema de transporte que integra el primero en la ciudad, en poder ser en el país calle completa, que integra transporte, ciclistas, peatones y también arreglos de espacio público. Entonces podrán ver los tres niveles. ¿A qué voy con esto? Es muy importante que para que podamos hacer nuestras ciudades más caminables y pedaleables, se tiene que atacar desde un software que vendrían siendo estas políticas públicas, estos reglamentos, y un hardware que son acciones estratégicas directas que deberán ser medidas. Es muy importante. Por el momento dejaría la palabra a mi compañero Jorge Cañas. Gracias, Eric. ¿Digo yo? Pues ahí está. Bueno, en cuestión de política pública, en el gobierno de la Ciudad de México, el pasado 3 de mayo del año pasado, o sea, ya un año, unos pocos días que se publicó el Programa Integral de Seguridad Vial de la Ciudad de México. Es el primer programa en su tipo en toda la historia de la ciudad. Esto se hizo a partir de que en la Ley de Movilidad del 2014 se instruyó que se debe de redactar este programa de seguridad vial. Esto es muy importante porque uno de los ejes principales es garantizar la infraestructura segura para ciclistas y peatones. Entonces, una vez que ya está en la ley, una vez que ya están los programas, ahora solo falta traducir eso a la inversión, falta traducir eso a que empiece a cambiar las calles, sobre todo siguiendo la pirámide de la movilidad que todo el mundo conoce, que se le dé prioridad al peatón, luego al ciclista, luego al transporte público y al transporte de carga después y hasta el último los coches y las bicicletas. Si pasamos a la siguiente, Valeria, por favor. Bueno, el programa lo pueden bajar en pisby.mx. Es un programa que esperemos que inspire a otras ciudades que todavía no redactan su programa de seguridad vial. Este programa se hizo con un proceso participativo donde, de hecho, todos los que están en este webinar o sus instituciones nos acompañaron, WRI, Camina, nos acompañaron a los talleres para poder redactar este programa integral de seguridad vial. Fueron más de 70 participantes, activistas, sociedad civil, iniciativa privada,
y funcionarios públicos, todas las dependencias de gobierno que tienen que ver con el tema de seguridad vial. Entonces, esto es la base para construir una ciudad segura para los ciclistas y peatones, primordialmente, y para todos los usuarios de las vialidades. Entonces, métanse a pisby.mx y ahí pueden ver todos los detalles de este proceso y bajar el programa ilustrado. Y bueno, y por último, hablando de transporte público, otro proyecto que estamos llevando aquí en el Laboratorio para la Ciudad, necesitamos una red integrada de transporte público. Esto estamos trabajando con el Nochebús como un experimento. Si ponemos la siguiente, Valeria. Esta es la red de Nochebús. Y en la ley de movilidad también dice que tenemos que tener un sistema integrado de transporte. Esto debe ser como el sistema circulatorio de la ciudad, que todo esté bien conectado. Y para esto, una vez que tengamos el sistema integrado de transporte de la Ciudad de México, este experimento lo estamos haciendo en el corredor Insurgentes para poder tener el primer corredor con horarios fijos de toda la ciudad y que pueda replicarse para toda la red de Nochebús, hacer una red integrada y que esto pueda replicarse para cuando pensemos en la red integrada de transporte de toda la ciudad. Esto es muy importante porque a partir de esto también se tiene que hacer toda la infraestructura segura para peatones y ciclistas y que podamos pensar en la intermodalidad dentro de nuestra ciudad de forma segura. Es todo. Gracias, Jorge. Bueno, para lograr que estas políticas públicas realmente tengan un efecto en la ciudad, requerimos instituciones y capacidad institucional. Es el siguiente tema. Le voy a dar la palabra a Yasmín para que nos cuente cuál es su perspectiva al respecto. Gracias, Valeria. Pues mira, en esta parte de la capacidad institucional yo he tenido la experiencia de que puedo recomendar 4 cosas que son súper importantes en este tema de capacidades dentro de los gobiernos. Primero son las capacidades técnicas, que van desde personas capacitadas técnicamente para responder a los rediseños requeridos en estos nuevos planteamientos de paradigma de movilidad, del cambio en el paradigma de movilidad, hasta saber cómo utilizar mejor el recurso público, que es dinero, en este espacio público. Creo que nuestro compañero Eric tiene muy buenas experiencias en este espacio y el tema de pasos seguros creo que es un gran programa. El otro tema son las capacidades de gestión. Es cómo resuelven los problemas en diferentes escalas, antes, durante y después del proyecto. Y quisiera hacer un paréntesis para comentarles del ejemplo de Medellín. En Medellín, la ciudad de Medellín, cuando hizo toda esta transformación de conexión en las comunas, lo que sucedió fue que tenían una oficina que era un project manager que hacía la gestión desde qué pasa si este metrocable pasa por un árbol enorme que estaba en la comuna no sé qué, y se resolvía ese problema en específico, hasta la creación de instituciones u otros mecanismos otras instituciones que pudieran medir estos impactos con la comunidad. Va desde eso hasta ponerse de acuerdo entre instituciones como un mismo equipo de trabajo que puedan dar respuesta a estos problemas que estamos viviendo en las ciudades. El tema de la capacidad de involucrar a la población es súper importante en estos largos años que nos hemos dedicado al tema del espacio público. Que una institución se dé la oportunidad de revisar las necesidades reales con los vecinos que van a ser impactados en los proyectos, genera una confianza y genera casi el éxito del proyecto. Se asegura el éxito del proyecto cuando se involucran a las personas que van a ser impactadas. Y por último, las capacidades de comunicación. De comunicar el objetivo y la visión de estos proyectos a la población en general y a la población específica que va a ser impactada. Y también la capacidad de comunicar de manera digerida esta realización de cambios en las calles. Los cambios son pesados para todos y es muy importante que se empiecen a comunicar de una manera muy digerida en la población en general.
Bueno, me toca a mí hablar un poco de capacidad institucional. Bueno, todo se remonta, cuando hablamos de seguridad vial, al diseño de acción que sacó Naciones Unidas, que por cierto va a terminar en 2020. La meta es que todos los países puedan reducir en 50% las muertes y lesiones graves por incidentes de tránsito, pero la realidad es que se han hecho buenos esfuerzos, pero estamos muy lejos de esa meta. El pilar 1 de la seguridad vial habla de la gestión. La gestión es muy importante. Pasamos a la siguiente, por favor, porque necesitamos la capacidad institucional. Necesitamos que algún día, tanto en nuestras ciudades como en el país, como bien lo mencionó Yasmín Viramontes, la Ley General de Seguridad Vial está ahorita discutiéndose en nuestras cámaras a nivel nacional para poder implementar todo este tipo de capacidades institucionales, como lo es una agencia de seguridad vial que tanto le hace falta al país. No hemos visto que no es suficiente tener secretarías de transporte, de desarrollo urbano, de movilidad. Se necesita gente experta en seguridad vial que tenga su propia institución, que sean los encargados de llegar a la meta de 0 muertes y 0 lesiones graves en nuestra ciudad. Si logramos fomentar esa capacidad institucional y empezamos a salvar vidas, veremos más gente caminando y más gente pedaleando nuestras calles. Entonces, muy importante que se crea esta institución, tanto a nivel federal como a nivel local. Siguiente. Y bueno, lo más importante de todo es el presupuesto. Sabemos que existen fondos etiquetados a la movilidad, existen fondos etiquetados a la seguridad vial, pero no es suficiente. Mientras sigamos teniendo problemas de movilidad y seguridad vial en las calles, vamos a necesitar más presupuesto. Se ha logrado que a partir de la Ley de Movilidad del 2014 se crea un fondo en la Ciudad de México de movilidad y seguridad vial. Sin embargo, hace falta poder dar seguimiento a ese fondo, poder ver cómo bajar ese fondo eficientemente con los programas que existen para que se invierta de la forma más eficiente y segura para todos los ciclistas y peatones de la ciudad. Siguiente. Entonces, recuerdo a nivel federal, se han hecho campañas para poder etiquetar los recursos, una campaña que hicimos con el ITDP, con la Red Nacional de Ciclismo Urbano, esto tiene hace 2 años, que se llamó la campaña Lucha por la Ciudad Humana, y se logró finalmente etiquetar el 25% del Fondo Metropolitano para que vaya a movilidad sustentable y seguridad vial. Entonces estamos por ver si ese fondo realmente se va a ver reflejado en nuestras calles. Porque, bueno, ya para finalizar, pues todos sabemos que la política pública sin presupuesto y sin capacidad institucional, pues no es eficiente y no se va a lograr como queremos. Hola, ¿podrían regresar, Valeria, por favor, la diapositiva? A capacidad institucional, la última, gracias. Ahí. Efectivamente, como lo reiteran nuestros compañeros Jorge y Yasmín, es muy importante las características de los equipos por institución que cuenten con recursos y que cuenten con las atribuciones necesarias para poder llevar a cabo acciones inmediatas. Es muy importante señalar que vamos tarde. En nuestras ciudades vamos tarde porque han muerto personas en las calles. Peatones, ciclistas, usuarios del transporte público, conductores. Entonces, por eso nos apremia que debemos de poder brindar esta fortaleza a las instituciones públicas, empoderar también a la sociedad civil es muy importante, para que efectivamente vayamos en conjunto construyendo estas calles. La modificación de las calles, si bien es un quehacer de los municipios y delegaciones o gobiernos centrales, todos debemos participar para poder tener un proyecto integral de ciudad, un proyecto integral de calle, un proyecto integral de estas zonas peligrosas. En la imagen que pueden ver se encuentran desde directores generales hasta cabos de obra, todos participando para ir modificando todas las noches las calles. De verdad, no saben lo increíble que es trabajar con estas personas. Para mí ha sido de las experiencias más enriquecedoras. Puedo trabajar con los compañeros que me tocó trabajar en gobierno, con los muchachos que todas las noches se desvelen para poder modificar las calles con su sudor, casi casi. Si continuamos con las diapositivas de
presupuestos, financiamiento. Gracias, Eric. Justamente podemos tener una excelente política pública, buenísimo equipo técnico, pero sin financiamiento e inversión no se logran ejecutar todas estas iniciativas. Entonces voy a darle la palabra a Yasmín para que nos dé su opinión sobre este tema. Valeria, creo que va primero Eric Cisneros, porque la de... Listo, Eric, vas tú. Ok, entonces, hablando respecto al financiamiento, algo que siempre pasa por nuestra cabeza, lo de los ciudadanos, es que no hay dinero público. Entonces, tenemos que entender, uno, que si hay una responsabilidad constitucional, el 15 constitucional nos habla efectivamente de las responsabilidades que tenemos de planeación, operación y mantenimiento de las vías por parte de los municipios y delegaciones. Entonces, si bien existe este recurso público que, en mi opinión, lo que nos ha tocado vivir desde gobierno y durante las asesorías a otros gobiernos, es que muchas veces no se sabe bajar estos recursos de diferentes fondos. Entonces, sí tiene que haber una capacitación en ese aspecto. Para el caso de los recursos privados, también el recurso privado debe ser invertido en el espacio público porque todos estos desarrollos privados también tienen un impacto. ¿A qué me refiero con esto? Podemos hablar desde el caso de los grandes desarrolladores inmobiliarios que están generando impactos viales con estas nuevas torres, con estos centros comerciales, con equipamientos, los cuales deben de hacer permear y deberán pagar las externalidades negativas que generan estos desarrollos y principalmente brindando accesibilidad a peatones y ciclistas. También podemos englobar ahí el tema de las aseguradoras. Las aseguradoras tienen una gran derrama económica, la cual simplemente se va posterior al hecho de tránsito a los atropellados. Entonces, si realizamos los enlaces para que también estas aseguradoras puedan hacer inversiones al espacio público porque a ellos les cuesta, sería excelente. En el caso de fondos y fundaciones internacionales, vaya, todos los que quieran, y podríamos buscar integrarlos también como desde los pequeños municipios que también necesiten esto, o hablemos de las bancas de desarrollo. Entonces, todo esto para decir que la inversión en la infraestructura peatonal también es una inversión en salud, seguridad y medio ambiente. Por eso es muy importante ponerle pesos, ponerle dólares, ponerle euros a nuestras calles, a nuestras banquetas, a nuestras ciclovías, a nuestros estacionamientos, a nuestros sistemas de bicicleta pública. Gracias. Gracias, Eric. Le doy la palabra ya. Gracias, Valeria. Pues como aunado a lo que comenta Eric, yo quisiera hacer énfasis en estos nuevos formas de plantear proyectos para que el financiamiento y la inversión se hagan sobre ciertos distritos o sobre ciertas zonas. Y en específico quiero poner en el panel dos ejemplos que en Monterrey están sucediendo, que son los distritos. El Distrito TEC comenzó en Monterrey a hacer una alianza entre academia, gobierno local y ciudadanos y organizaciones que querían un mejor distrito para movilizarse. O sea, ahorita la academia está impulsando este tipo de desarrollo alrededor de la escuela y, por ejemplo, la UNI también está viendo con empresas que están aledañas ahí cómo se puede generar mejor movilidad activa. Entonces, han hecho varios proyectos. Creo que esta parte de financiamiento e inversión se ha traído desde la parte de iniciativa privada y recurso público, pero lo que quisiera recalcar aquí es que estos proyectos son muy estratégicos porque impactan a una zona específica. Entonces, es una de las maneras de empezar a revisar cómo buscar financiamiento en las ciudades mexicanas, pues. Bueno, volviendo siguiendo el tema del financiamiento e inversión, como bien decía, existe un fondo de movilidad y seguridad en la Ciudad de México. Se tiene que observar bien cómo se están gastando esos recursos. Recuerden también que cuando se
hizo el debate sobre estos sistemas de pedir, ¿cómo se llaman los ETRs? Como Uber o Cabify, se etiquetó el 3% de cada viaje para un fondo peatonal. Entonces, de que existen los recursos, simplemente necesitamos expertos, necesitamos ciudadanos vigilándolos, necesitamos que funcionarios públicos también bajemos los recursos para hacer planeación y proyectos, etcétera. Y bueno, a nivel federal, creo lo que estaba diciendo hace rato, siguiente, de la campaña que hicimos, que se llama Lucha por la Ciudad Humana, esta se hizo hace 3 años, la hicimos con ITDP, y en aquel entonces también nos apoyó la Red Nacional de Ciclismo Urbano, la Bicired, y la Liga Peatonal. Esto hicimos demostraciones por todas las ciudades del país, con el lema siguiente de la triple B, que es banqueta, bicicleta y bus, contra la triple C, que es siguiente, contaminación, congestión y catástrofes. Entonces, esta era la forma en cómo brandeamos la campaña y bueno, como hace rato les mencioné, logramos que en el fondo metropolitano, que va a las principales ciudades del país, se etiquete un 25% a la movilidad sustentable. Necesitamos que haya observadores ciudadanos para ver que estos fondos realmente se están invirtiendo bien, que no se desvíen a cualquier otro proyecto que sea contraproducente, sino que realmente se sigan lo que la teoría de la movilidad y la seguridad vial nos dicta. Bueno, no se ha hablado aquí en el webinar, pero acaba de salir el manual de calles desde el gobierno federal, y el manual de calles se puede bajar y se puede instrumentar en cualquier rincón del país para poder construir nuestras calles de la mejor forma, con la movilidad sustentable y la seguridad vial que todos necesitamos para movernos tranquilos por la ciudad. Gracias. Gracias, Jorge. ¿De quién es esta diapositiva? De Jackie. Okay. Listo, ya te damos la palabra. Gracias. Pues ya para cerrar este último tema del seguimiento, yo quisiera plantearles tres puntos. Uno, que son los indicadores de inversión en temas de movilidad urbana sustentable y específicamente en temas de movilidad peatonal. El segundo es el tema de indicadores de infraestructura y después la ciudadanía participativa en más proyectos de rediseño vial. En este primer punto de indicadores de inversión, propongo, o es muy importante que revisemos el recurso público que se tiene y cómo se está invirtiendo. Por ejemplo, en este estudio que realizó ITDP, que se llama Invertir para Movernos, que estuvo revisando desde el 2011 al 2015, cómo se movían los fondos federales, desde qué instituciones, cuánto dinero se le daba a la movilidad urbana sustentable, y que, como dice Jorge, lo que no se mide no se puede cambiar. Entonces, es importante que veamos, por ejemplo, esta gráfica que demuestra cómo el mayor porcentaje del recurso se ha ido a infraestructura vial y a pavimentación. Pocos fondos han dado recurso al transporte público, y en el tema del espacio público y la infraestructura peatonal es el menor porcentaje que se le ha dado a nivel nacional. Entonces, para empezar, la siguiente diapositiva, hay que poner el dinero donde está la prioridad. Y en este gráfico de Brent Toderian, creo que es muy ilustrativo cómo la prioridad ahorita no se está invirtiendo en esta prioridad y el costo se está yendo a la infraestructura vehicular. Siguiente. En el tema de los indicadores de la infraestructura, quiero comentarles que ya pronto va a salir el índice de seguridad en cruces peatonales, que hemos trabajado con la doctora Ruth Pérez y el doctor Jorge Montejanos y su servidora durante 3 años, para revisar cómo esta infraestructura a nivel de un cruce responde a las necesidades reales de los peatones. Entonces, se requiere revisar esta infraestructura
existente para ver cómo se puede cambiar y cómo corroboramos estos temas de calidad y de seguridad en cruces, en intersecciones peligrosas. Siguiente. Y por último, les quiero dejar aquí un tema de indicador también que me parece muy importante, cómo la ciudadanía empieza a participar más en estos proyectos de rediseño vial. Y es muy importante que estos son proyectos piloto que hemos realizado, por ejemplo, en el Diplomado de Movilidad en la Ciudad Sustentable de la UTLAB, en Cholula, se hizo un rediseño vial piloto temporal, donde los alumnos y sociedad civil organizada también participó en este rediseño. Y lo pongo aquí como dentro del seguimiento de los proyectos para caminar y rodar en una ciudad. Sí se debe contemplar cómo se mide esta resonancia que se tiene en la ciudadanía con respecto a estos temas. Los proyectos piloto que se implementan en la calle, creo que son los que más impactan a la sociedad y a este sentido de cambio que se necesita. Eric, tienes la palabra. Ok. Es muy importante, efectivamente, una vez que ya se cuente, bien sea con la voluntad política, con la política pública, con las acciones, el seguimiento y los mantenimientos. Al final de cuentas, toda intervención que se realiza en el espacio público, porque nos estamos enfocando ahorita, como lo comentaba Yasmín, ya las acciones directas, que lleva un seguimiento y una supervisión y una modificación. Todo lo que es medible para conocer éxito, también es medible para conocer su modificación si es necesaria. En este caso podrán ver algunas imágenes de las auditorías viales que realizamos o de los seguimientos de mantenimiento con los equipos interinstitucionales, donde estos mismos equipos que se dedican a validar, diseñar, ejecutar, regresamos posteriormente a las calles para ver los estatus y poder hacer las modificaciones, limpiezas o mantenimientos correspondientes. En el caso de Pasos Seguros, si bien hubo muy buenos resultados, como la disminución hasta del 70% de los hechos de tránsito en los 10 corredores que se intervinieron, tocando más de 100 intersecciones, aún así existen, llamémoslo, problemáticas o áreas de oportunidad que se pueden mejorar. Entonces es muy importante que todos los gobiernos, todos los proyectistas, arquitectos, diseñadores, ingenieros, sociedad civil que se atrevan a realizar una intervención, continúen haciendo mediciones, porque deben de mejorar y deberán adaptarse, crecer y conectarse con las áreas necesarias. Gracias. Muchas gracias, Eric. Le damos la palabra a Jorge. Bueno, para finalizar con la cosa de seguimiento, hacer un resumen de lo que necesitamos. Necesitamos presupuestos, necesitamos fondos dedicados a este tema. Necesitamos una agencia de seguridad vial para garantizar la seguridad de todos los ciclistas y peatones y todos los usuarios de la vía en nuestras ciudades. Y necesitamos un sistema integrado de transporte donde garanticemos una multimodalidad por toda la ciudad, que todos los viajes sean eficientes. Y bueno, este tipo de fotos hablan de cómo pueden ser nuestras ciudades si realmente invertimos en el tema de la movilidad, invertimos en que la ciudad se pueda mover de que en un solo viaje puedas caminar, andar en bici, moverte en transporte público y llegar de la forma más eficiente y segura a tu destino. Entonces, para lograr esto necesitamos indicadores, necesitamos que haya continuidad en los programas políticos y que esto sobrepase cualquier partido político, sobrepase cualquier administración gubernamental. Estos son temas que se tienen que hacer, son programas que se han hecho con la sociedad civil los va a defender. Entonces, seguiremos en el tema, seguiremos viendo cuáles son las acciones hasta que lleguemos a esta ciudad con 0 muertes, 0 lesiones graves por incidentes viales y con un sistema integrado de transporte público que nos lleve a todos de la forma más eficiente a nuestro destino y que podamos pedalear y caminar las ciudades de la forma más tranquila, segura y amigable, divertida posible en todas las ciudades del país y del mundo.
Muchísimas gracias a todos nuestros ponentes. Vamos a cerrar con unas conclusiones de Iván de la Lanza y el resto de preguntas que han hecho a través del chat se van a contestar por correo electrónico. Bueno, muchas gracias a todos por su participación, por su información, por nutrir con su experiencia todos estos aspectos. Ya hemos tratado de contestar varias de las preguntas en el chat. Les pediría a los panelistas también si pueden echar una revisada, sobre todo para temas muy específicos en términos de la Ley de Seguridad Vial y otros enlaces que probablemente ustedes puedan nutrir de mejor manera, que nos apoyen a responder con las personas que nos hicieron las preguntas. Y quisiera hacer énfasis en algunas conclusiones sobre los temas que estamos tratando al respecto. La primera es, siendo un tema tan importante la movilidad activa a nivel nacional, y algunas son preguntas, otros son comentarios, ¿es reflejo actualmente en las políticas públicas? ¿Y ese reflejo es claro de la visión que queremos tener como país? ¿O más bien es un reflejo atomizado de ciertos esfuerzos particulares? Eso me parece que es una pregunta que debemos formularnos para entonces pensar en qué pasos necesitamos hacer para generar una visión nacional en conjunto, que me parece que desafortunadamente, a pesar de los esfuerzos, no queda clara. Las acciones concretas en ciudades, si bien no tenemos una política clara, una política pública tan clara, hemos visto por estos ejemplos que se han presentado, no dependen exclusivamente de las políticas públicas. Hay acciones desde lo ciudadano y desde los gobiernos locales que logran hacer cambios muy importantes. Mientras tanto, entonces, es indispensable desde cualquier institución o desde cualquier organismo generar un adecuado diagnóstico y levantamiento de información. Puede ser desde ejemplos tan maravillosos como el reciente manual de Caminito de la Escuela, en donde se invita a la sociedad civil a generar su propio levantamiento diagnóstico, hasta estudios mucho más elaborados, pero es indispensable tener este diagnóstico. Sí existen opciones de presupuestos, desafortunadamente son muy pocas, algunas de ellas que se mencionaban como el Fondo Metropolitano, por la tendencia que sigue tendiente a desaparecer, y esto es debido a los recortes presupuestales a nivel nacional, y desafortunadamente no existen fondos específicos para esto, pero tenemos que hacer más uso de estos mecanismos y queremos profesionalizar el cómo acceder, el cómo hacer los estudios costo-beneficio, etcétera. Debemos de generar capacidades institucionales de la voluntad política a la política pública. Es decir, si bien no contamos con instituciones o equipos especializados muchas veces en movilidad activa dentro de las ciudades, tenemos que ir involucrándonos en esto. Y lo maravilloso de todas estas personas con las que estamos interactuando y los panelistas, Jorge, Yasmín, Eric, es que todos hemos empezado por un interés genuino y en algún otro lado, institución, gobierno, sociedad civil, hemos actuado y hemos realizado ciertas acciones que han tenido algún impacto. Entonces, eso es parte de esa política pública. Y cómo transformar en el tema de seguimiento y transitar de esa voluntad política a la política pública, transformar las grandes ideas en proyectos y los grandes proyectos en políticas públicas. Finalmente, la generación de indicadores que nos permita no solo medir los resultados para saber si llegamos al objetivo, sino para comunicarlos. Muchísimas gracias a todos. Valeria, no sé si quieres cerrar el seminario. Sí, agradezco su participación en este webinar, a todos los ponentes y a los asistentes. Quiero invitarlos a nuestra próxima sesión el jueves 24 de mayo a las 10 de la mañana, donde tendremos el tercer módulo de la serie 2 y abordaremos los componentes de diseño y planeación urbana a través del desarrollo orientado al transporte sustentable. Con el objetivo de mejorar nuestra oferta de capacitación, los invitamos a llenar una breve encuesta que aparecerá al finalizar la sesión. Para mantenerse informados sobre nuestra oferta, pueden registrarse en nuestra plataforma de conocimiento global de cityfixlearn.org y seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook, WRI México-Ciudades y Twitter, @WRI_Ciudades. Muchísimas gracias a todos, esperamos verlos en nuestra próxima sesión.